es licenciado, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre la enfermedad de von Hirsch. Primero, ¿qué es esta enfermedad? Pues la enfermedad de von Hirsch también es conocida como glucogénesis tipo 1 y es una enfermedad metabólica hereditaria autosómica recesiva. Es provocada por un acúmulo anormal de glucógeno. Esto sucede porque existe una afección en la cual el cuerpo no puede descomponer el glucógeno. La enfermedad de von Hirsch ocurre cuando el cuerpo carece de proteína que libera glucosa a partir de glucógeno, haciendo que se acumulen cantidades anormales de glucógeno en varios tejidos, y cuando el glucógeno no se descompone de manera apropiada, lleva a que se presente un nivel bajo de azúcar en la sangre. Todo esto se debe a la ausencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Como mencioné con anterioridad, esta enfermedad es hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres a hijos y está presente tanto en hombres como en mujeres, y es necesario que ambos padres transmitan el gen mutado para que ésta se manifieste. Un dato importante sobre la enfermedad de von Hirsch es que la primera vez que fue diagnosticada fue en 1928 por Simon van Crevel y fue estudiada histológicamente por Edgar von Hirsch en 1929. Gracias. Hola, mi nombre es Wendy Donis y yo le voy a hablar sobre la epidemiología. La enfermedad de von Hirsch es hereditaria, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. Si ambos padres son portadores de una copia defectuosa del gen relacionado con esta afección, cada uno de los hijos tiene un 25% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Se estima que la incidencia es del orden de 1 cada 100.000 nacimientos. La enfermedad de von Hirsch se transmite de forma autosómica recesiva. Esto quiere decir que la herencia de las enfermedades genéticas se describe tanto por el tipo de cromosoma en que se encuentra el gen anormal, ya sea autosómico o cromosoma sexual, como el hecho de que el mismo gen sea dominante o recesivo. Si es dominante, el gen anormal de uno de los padres es suficiente para provocar la enfermedad, y si es recesivo, es necesario que ambos genes sean anormales para que se produzca la enfermedad. Por tanto, la glucogenosis tipo 1 está presente tanto en hombres como en mujeres, y es necesario que ambos padres transmitan el gen mutado para que esta enfermedad se manifieste. Como lo mencioné al principio, estadísticamente, si ambos padres son portadores del gen mutado, cada uno de sus hijos tiene el 25% de probabilidad de heredar la enfermedad, el 50% de ser portador sin desarrollar la enfermedad y el 25% de no ser portador. Si hablamos de mortalidad, las principales causas son convulsiones hipoglucémicas y acidosis grave. En la glucogenosis tipo 1, las infecciones pueden ser una causa probable de muerte. Es posible, por otra parte, que se produzca hipoglucemia profunda sin síntomas clínicos. Este fenómeno se explica mediante la elevación de la concentración de lactato en sangre, que sustituye a la glucosa como fuente de energía para el cerebro. La mortalidad, frecuente en otras épocas, se ha tornado ahora en rara si el control metabólico es el adecuado. De acuerdo con los datos, la enfermedad. Hola, mi nombre es Karen Estrada y yo les estaré hablando acerca de la etiología en la enfermedad de von Gierke. Bueno, esta consiste en la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, provocando que la glucosa 6-fosfato no pueda convertirse en glucosa libre, lo cual, si esto sucediera de forma normal, daría paso a la formación de energía requerida por nuestro organismo. Esta enfermedad es hereditaria autosómica recesiva. Es producida por cantidades anormales de glucógeno. Sin embargo, si ambos padres son portadores del gen defectuoso relacionados a esta enfermedad, cada uno de los hijos tienen un 25% de probabilidad de desarrollar esta enfermedad, otro 25%
de ser totalmente sanos y un 50% de ser portadores de esta misma. Bueno, la carencia de esta enzima glucosa 6-fosfatasa da paso a una baja cantidad de azúcar en sangre y provoca así serias hipoglucemias. También afecta al mal funcionamiento del hígado y de los riñones. Yo soy Alejandro Vicente y les voy a hablar sobre la vía metabólica a la que esta enfermedad está asociada. Y pues sería la glucogenólisis, pero al ser una enzima, la falta de una enzima que se encuentra en el hígado también afecta en menor proporción a la gluconeogénesis. Pues glucogenólisis significa degradación del glucógeno. Y antes de explicarles esto, quiero hacerles énfasis en que el glucógeno hepático funciona como una reserva para mantener la concentración de glucosa en sangre en tiempos de ayunas, por lo que la glucogenólisis ocurre principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Esta se da en condiciones de ayuno o ejercicio intenso, como pasa en la gluconeogénesis, y nos sirve para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. Y pues les quiero explicar que el glucógeno es un polisacárido formado por varias subunidades de glucosa, como ya lo mencioné, es una cadena de carbonos con enlaces en los carbonos 1, 4 y 6. El enlace 1 y 4 se da en la cadena larga, 1, 4, 1, 4, 1, 4, nos da subunidades seguidas, y el enlace 1,6 nos lo da en ramificaciones, aquí, aquí, y pues se preguntarán, ¿para qué me interesa saber esto? Pues les cuento, la glucogenólisis no tiene lugar en el citosol, y de este proceso vamos a obtener dos cosas. La primera sería glucosa 1-fosfato y la segunda sería enlaces alfa 1,6 que nos dan origen a glucosa libre, pues porque no tienen fosfato. Glucosa 1-fosfato y glucosa libre. Bueno, ahora, ¿cómo sucede esto? Pues gracias a una enzima llamada glucogenotransferasa que se encarga de separar los enlaces 1,6, 1,4 de la cadena de carbonos, pues los separa y les agrega un carbono en la posición 1 y nos da glucosa 1-fosfato, fosforilasa. Cuando la enzima mira que ya solo quedan 4 carbonos, entra otra enzima que se llama glucantransferasa, que lo que esta hace es remover 3 carbonos y llevarlos a la cadena larga. Y luego de eso tenemos la participación de otra enzima que se llama enzima de desramificación, que se encarga de cortar estos enlaces 1,6, por lo que obtenemos glucosa libre, que sería esto. Entonces, todo esto está a nivel celular, y como obtenemos glucosa 1-fosfato, con ese fosfato la glucosa no puede abandonar la célula, necesitamos convertirla a glucosa. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí entra un organelo que nos va a ayudar, que sería el retículo endoplasmático, que primero ingresa por este transportador de glucosa 6-fosfato. Quiero hacerles énfasis aquí porque me costó entenderlo, pero gracias a una enzima conocida como fosfoglucomutasa, esa molécula de glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato. Entonces ingresa la molécula de glucosa 6-fosfato, entra, y aquí encontramos la enzima de la que esta enfermedad, pues las personas que lo sufren no la tienen, y es la glucosa 6-fosfatasa, que es la encargada de separar el fosfato de esta molécula para que quede solo glucosa y pueda salir libremente a la sangre. Pues como no la tenemos, pues no lo hace. Y eso sería todo de esta vía metabólica. Bueno, este es el cuadro clínico, donde hablaremos acerca de los síntomas y los signos. Bueno, entre los más comunes, porque hay más, pero ahorita tocaremos los más frecuentes, son el agrandamiento del hígado y los riñones, el crecimiento lento, los niveles muy bajos de azúcar en la sangre,
niveles anormalmente altos de ácidos, grasas y ácido úrico en la sangre, aspecto de muñeca, que son mejillas hinchadas, extremidades y tórax muy delgados y un vientre bastante protuberante, sangrados frecuentes por la deficiencia de plaquetas, em, el riesgo de infecciones y úlceras en la boca e intestinos por el mal funcionamiento de los leucocitos, el retraso en la pubertad, el desequilibrio de calcio que podría provocar el paso de la osteoporosis y la posible formación de adenomas hepáticos. Gracias. Mi nombre es Alisa Bautista y yo voy a hablar sobre el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, en los niveles de glucemia y lactacidemia. Se suele dar un diagnóstico cuando los niños presentan esta enfermedad, se suele dar el diagnóstico antes del año de edad. Y el diagnóstico se da con ayuda de algunos exámenes como biopsia del hígado y del riñón, glicemia, pruebas genéticas, exámenes de ácido láctico y ácido úrico en la sangre y también observando los niveles de triglicéridos en el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, el pronóstico de esta enfermedad es muy alentador, ya que llevando un buen tratamiento disminuye la tasa de problemas graves que éste puede sufrir, y como la mayoría de estos pacientes se diagnostican cuando son infantes, pues es muy extraño que no puedan vivir hasta la vida adulta. Así que es un pronóstico, pues bueno.